¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estoy conversando con un youtuber al cual probablemente una gran cantidad de ustedes, según los comentarios que me han llegado en los últimos días, ya conocerán. Se llama Doom, Perezoso Doom, ¿cierto? Sí, Ok. soy Doom. Doom, Ok. me puedes llamar Doom, está bien. Ok, y bueno, este es un chamo que tiene un canal de YouTube en donde habla de animación, pero recientemente se ha metido a la política, abriendo un segundo canal para tocar este tema, y pues también estuvo involucrado en una especie de controversia con otro youtuber, con el cual también tuvo una charla hace unos días, Mate Hirviendo, con respecto a un tema que me parece bastante interesante, y es el tema de la raza. La raza no en el sentido en el que muchos de ustedes estarán pensando, sino la raza en el sentido biológico, en el sentido etimológico de si la raza existe como concepto inicial. Tenemos una opinión que está honestamente del mismo lado, así que no esperen un debate sobre este tema, pero de igual manera pienso que es un tema bastante interesante, así que antes que cualquier otra cosa quiero escuchar qué piensas tú de la raza, cuál es tu opinión sobre ello. Mira, fíjate que yo en mis tiempos de escuela, pues como a todo el mundo de esa época, me inculcaron el tema de las razas, es decir, que nos diferenciábamos, que existían los asiáticos, que existían los europeos, y que éramos resultado de años de evolución. Y fíjate que a mí me tomó por sorpresa que hace un año me enteré de que esta como que se quería negar. O sea, aparecieron los llamados negacionistas de la raza. Y lo que más me sorprendió es que esta era la opinión mayoritaria. O sea, que incluso Wikipedia lo avalaba. Y, y me parece absurdo. Me parece absurdo porque la mayoría de argumentos para decir que no existe la raza o son apelaciones a la autoridad o son ad populums o cosas por el estilo. O sea, nunca te dan a entender, nunca te dan argumentos así para decirte, no, es que las razas no existen porque este método científico, ¿no? No, o sea, a lo máximo es el argumento de que nuestros genes los compartimos en un 98% o algo así, ¿no? A la final no tiene mucho, no tiene peso porque lo mismo puede decirse de nosotros y los primates. Y somos claramente diferentes a los primates. Y pues tú ves los argumentos de por qué la raza existe y tiene total sentido. O sea, incluso es observable. La forma de nuestros cráneos son distintos, nuestra altura promedio, nuestro, etcétera, etcétera. Y yo creo que este cambio se ha venido dando por la cultura políticamente correcta que se ha estado implementando con esto de que Estados Unidos, que pues honestamente es el centro del mundo, se ha llenado de esas políticas y que hay gente que se ofende con este tema porque también hay ciertos argumentos apoyando la diferencia de inteligencia y puedo entender que eso es un tema sensible, que la gente se va a sentir aludida y todo eso. Y como estábamos hablando ahorita previo a empezar la charla, mucha gente entiende las generalizaciones como absolutos, como 100%. O sea, no entienden que si, por ejemplo, una raza tiene en promedio suele tener menos inteligencia que otra raza, no significa que tú por ser de la raza que es más inteligente, tú vas a ser siempre más inteligente. Exactamente. Y mira, más allá de esto, pienso que lo que mencionaste sobre la falacia de apelar a un experto, por ejemplo, esto fue algo que me pasó a una autoridad. Esto fue algo que acaba de pasar hace una hora, un comentario justamente en el debate que tuve con Mate, en el que una chama me deja dos comentarios bastante largos, en el que, bueno, lo voy a leer aquí en parte, porque esto es una joya, honestamente. Este comentario es de Solange Ferreira Núñez. Dice: confunden las categorías de raza, cultura, sociedad y clase. Lo peor es que ni siquiera basas tus argumentos en torno a pensadores o autores validados por la ciencia. Por si acaso las ciencias sociales también son ciencias. Si piensas en hablar de estas categorías, por lo menos lean un libro de ciencias sociales, aprendan de las teorías de las que hablan fundados en argumentos sólidos.
Y después dice, según la antropología y el relativismo cultural, no existen culturas superiores a otras. Relativismo, por favor. O sea, y mira, después va y dice una cantidad de vainas que, bueno, ya no quiero seguir leyendo eso, pero em, el que alguien, ¿verdad? El que alguien hoy en día pueda decir con la cara seria que no existen culturas superiores a otras es algo, es como decir Hitler no hizo nada malo. Honestamente, Es es, algo tan es, absurdo, es, porque cuando tú ves lo que es una cultura, tú no puedes pensar en la forma en la que tratan de pensar esas personas que dicen que todos somos iguales porque se refieren al momento de nacer. Porque a mi parecer, si estamos hablando de bebés de un día de nacidos, ok, quizás ese argumento pudiera tener validez obviando obviamente las diferencias que ya se han demostrado, como por ejemplo las diferencias del coeficiente intelectual que existen entre distintas razas, pero hablar, por ejemplo, en términos morales, intelectuales, eh, podríamos tener un debate al momento de nacer, que todos tenemos los mismos derechos en ese momento. Pero ¿acaso eso es parte de un debate serio o importante? ¿O acaso el debate serio e importante debería ser sobre qué ocurre después? ¿Qué ocurre después de que la persona crece, empieza a interactuar dentro de una sociedad, empieza a ser un miembro de esa sociedad y empieza o a aportar o a ser detrimental? O sea, sí. jamás he entendido este concepto de tratar de decir que todos somos iguales y que no existe el bien y el mal, sino que todos somos capaces de cometer actos terribles, lo cual es cierto en parte, pero ignoramos las tendencias que existen por parte de grupos tanto religiosos como étnicos como raciales. Y eso, a mi Ujú. parecer, es ignorar una evidencia que tenemos para poder entender por qué estos problemas están ocurriendo, quiénes los están cometiendo y cómo podemos arreglarlos. Sí, y esta gente te cita cosas del relativismo moderno, ¿no? Del posmodernismo. Y digo yo, ¿por qué no me citas autores del objetivismo o del pragmatismo? O sea, porque no conviene para la narrativa que estás defendiendo. Es por eso que citar autores no lo es todo. O sea, si vas a citar a un autor es porque vas a razonar lo que estás diciendo. Es porque lo vas a defender por encima de otro autor que diga lo contrario. O sea, autores que digan una cosa y otros que digan lo contrario, pues obvio que existen. No se trata simplemente de que es un profesional y ya. Y pues, como yo le estaba diciendo a Mate en nuestro debate, eh, sí, o sea, hay cierta tendencia de una raza a ser más inteligentes, o sea, a tener más cierto coeficiente intelectual, pero yo le estaba diciendo, no lo es todo, o sea, no es el único factor. Obviamente hay otros factores como la crianza que haya tenido en la casa, sus vivencias, experiencias, el tipo de cultura en el que se vea, porque sí, o sea, tú podrás tener el potencial intelectual que tú quieras, pero si vives en una cultura de mierda, obviamente no te vas a desarrollar como una persona inteligente, ¿no? Exacto, Y y pienso que a eso es a lo que te referías en cuando dijiste en uno de tus videos previos que si bien los asiáticos en términos de coeficiente intelectual suelen estar por encima pienso que dijiste los latinos, si no me equivoco. Bueno, están por sí, encima de los blancos también, pero sí. mencionaste a los latinos, pero después utilizaste a Corea del Norte como un ejemplo de una cultura retrógrada en comparación a los latinos. Y él no entendió cómo es que eso es posible si de acuerdo a ti los asiáticos tienen un mayor coeficiente intelectual. Pero, o sea, es como decir, ¿qué ocurre si hay un chamito que tiene un talento nato para hacer un deporte, pero nunca practica, nunca desarrolla ese talento, nunca lo convierte en nada factible, sino simplemente se queda con ese periodo inicial? Mientras que tienes a otra persona que quizás no posea esos mismos niveles de talento nato, pero que practique, que lo desarrolle y que obviamente a lo largo de un periodo de tiempo va a terminar siendo mejor que la persona que no lo ha desarrollado. O sea, una cosa es cultura y otra cosa son las cosas, los dones con los que se nacen. Sí, Pero precisamente. para, para, Ese es un tema muy interesante. para aclarar algo, porque obviamente van a llegar comentarios de este tipo, así que pienso es mejor salir de esto de una vez. ¿Piensas que hay alguna raza que sea superior a otra? Bueno, que es, es un tema controversial, ¿no? Sí, obviamente. Eh, yo en su momento
pues dije una cosa en el video y en el otro video y en el otro video, pero hoy por hoy me han estado convenciendo, me han estado convenciendo de que sí existe cierta superioridad por lo general y que por eso las culturas han salido como han salido, ¿no? Pero no es algo que yo, digamos, defienda fervientemente. Te lo voy a poner así, mira. ¿Tú conoces a estos supremacistas de Paul o fascistas, así neonazis, ¿no? Sí, sí. En cierta forma, concuerdo con ellos en que sí, debe de haber una raza superior a otra, pero no lo considero como algo relevante a la hora de juzgar. ¿Sí me explico? O sea, independientemente de si alguien fuera a ser una raza superior o lo que sea, a la hora de juzgar a una persona o de darle los derechos, pues en eso sí somos iguales. O sea, se juzga por el carácter, por el personaje, por la persona, no por sus genes, ¿no? Y a eso me refiero yo, o sea, que bien puede ser, o sea, puede ser cierto, yo estoy casi convencido de que es cierto, pero no lo considero algo importante a destacar, o sea, no considero importante que, por ejemplo, se enseñe en las escuelas que existen razas superiores o que se inculque en la cultura o algo por el estilo. Ok, pero no estás de acuerdo en que ninguna raza tiene el derecho a dominar o a controlar a otra. No, 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 Ok, no. ok. Pienso algo parecido a ti en ese aspecto, pero es que es un tema tan Es difícil muy de poder. sensible, Sí, es y muy, no sí. solo sensible, obviamente, porque ya eso estoy acostumbrado a hablar de cosas que van a hacer que me tilden de cualquier cantidad de despectivos, pero en este tema en particular es tan difícil decir que efectivamente hay una raza superior debido a que dependiendo de las métricas que estés usando podrías decir que por ejemplo los negros son superiores a los blancos debido o a los asiáticos. Vamos a poner dos ejemplos que son más fáciles de comparar. Los negros son superiores a los asiáticos debido a que tienen una estructura muscular más grande, tienen una densidad ósea más desarrollada y suelen ser más altos, suelen ser más hábiles en temas físicos, mientras que los asiáticos suelen tener una estructura más chiquita, suelen tener un esqueleto más chiquito, no suelen ser tan aptos para ciertas actividades de fuerza física, pero se le podría voltear y decir que si bien eso es cierto, los asiáticos suelen tener un nivel de coeficiente intelectual bastante más alto que los negros. Entonces depende Sí, sí. de por qué lado lo estés viendo. Por eso es que yo... Es muy debatible porque lo puedes empezar a balancear, ¿no? Exacto, Puedes empezar así que no, pues que se complementan, por así decirlo, porque este tiene la fuerza y este tiene la inteligencia o lo que sea, pero a la final no te da un 50-50, es lo que yo quiero ent- exacto. em, dar a entender, pues. Pienso Y pienso que a lo largo de la historia hemos visto ejemplos que han resultado siendo totales desastres de cómo una raza ha tratado de dominar a otra, como por ejemplo fue la esclavitud, que eso fue un desastre desde cualquier punto de vista que se le quiera ver, tanto moral como muchísimas efectivo. esclavitudes, o sea, eso ha sido ya de cientos y cientos de años. Exacto, exacto. Y, Es, hay algo que me fastidia demasiado sobre ese tema, es que se tiene la idea de que los blancos son los únicos que han esclavizado Los y negros fueron los que empezaron a exportar negros a Estados Unidos y a países imperialistas. Ellos y fueron los los primeros árabes. que lidiaron, exacto. Ellos fueron dije los blancos, los negros, perdón. Los negros fueron los que empezaron a trabajar en la trata de esclavos negros desde África y los empezaron a llevar a distintas partes del mundo debido a que ellos sabían que ellos eran más propensos, más dispuestos a hacer trabajo físico que lo eran los blancos. Entonces obviamente resultaban bastante atractivos. El equivalente que se podía obtener en moneda de hoy en día eran unos $20,000 por esclavo. Entonces obviamente era un negocio bastante beneficioso. Y eso es algo que se ignora, o sea, se ignora el hecho de que los árabes tenían esclavos blancos
Sí, Se ignora eso y simplemente se habla sobre los esclavos que tenían los americanos, pero nunca se habla sobre el tema de que fueron los mismos americanos los que dijeron, hey mira, esto está mal, vamos esto a está luchar mal. para liberarlos. Y terminaron muriendo más blancos americanos en la guerra para liberar a los esclavos que murieron esclavos durante la era de la esclavitud, en Estados Unidos por lo menos. Exacto. Pero Oh, no, y en la cereza sobre el pastel fueron los republicanos quienes hicieron exactamente, eso. exactamente, pero ¿qué pasa? Que hoy en día los republicanos eran los que tenían los esclavos en el pasado según los demócratas. Sí, sí, también sacan el argumento este de, no, es que los republicanos de antes eran los demócratas de hoy y al revés, ¿no? Viceversa. Y no, o sea, es una mentira, o sea, cambiaron una causa y con eso ya les basta para decir, no, es que cambiaron los nombres por completo y cambiaron los partidos o sea, una forma tramposa de decir, no, son los demócratas quienes hicieron eso en el pasado. Exacto. Y son los republicanos de ahora son racistas porque son los demócratas del pasado y bla, 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 ¿no? Hay una película para los interesados de Dinesh de Souza que se llama El secreto de la historia de del Partido Democrático. En esa película ustedes podrán ver exactamente a lo que estamos hablando sobre cómo se volteó la historia de quiénes eran los que estaban lidiando en la trata de esclavos en Estados Unidos y que se le echó la culpa al Partido Republicano. Pero ese es una película que si quieren tener un despertar intelectual en este tema, se los recomiendo que lo vean. Y mira, pienso que algo que ha dicho un personaje que se llama Steven Pinker, que es bastante, es un personaje, es un gusto adquirido escucharlo hablar, pero definitivamente dice cosas que nunca he escuchado formular de esa forma a ninguna otra persona. Él estaba dando un discurso sobre el miedo al realismo de la raza y el rechazo a las diferencias humanas. Y en esta conversación él dijo que él piensa que una de las razones principales por las cuales se ha tratado de hacer popular esta noción de que la raza no existe y que todos somos iguales es porque si tú tienes, para una persona normal, es más fácil lidiar con el concepto de que todos nacemos iguales que lidiar con el concepto de que debido a que yo soy de cierta raza, yo voy a tener desventajas comparadas a otra raza o que otra raza va a tener ventajas sobre mí. Porque si vemos a lo largo del siglo XX, debido a exactamente esta mentalidad de pensar que los que están arriba, los que están en la cima, no es por mérito ni talento, sino por maldad y aprovechamiento, que esto es algo que podemos ver en todas las sociedades capitalistas del mundo. Siempre las personas de menores recursos, las personas que no trabajan, dicen que la culpa de que ellos no tengan dinero, que no tengan trabajo, es de los millonarios. Ah, ay Entonces, Dios. este mismo concepto fue lo que llevó a muchas de las peores persecuciones étnicas y raciales del siglo XX. Esto se puede ver con los indios en África del Este, los chinos en Malasia e Indonesia, los hebos en Nigeria y los judíos en casi todas partes. Que los judíos fueron básicamente votados de país tras país, en Europa, por lo menos Italia, después España. ¿Por qué? Porque estaban llegando, estaban montando negocios, estaban robándole los negocios a los nativos. Entonces obviamente los nativos se molestaron y empezaron a votarlos y decir, no, aquí no vengan. Pero era justamente por eso, la excelencia que tienen los judíos en el ámbito de negocios. Por eso es que obviamente tú hoy en día no puedes ver a ninguna compañía grande, nada, o sea, nada, ninguna industria que no tenga en la cima a un judío. Entonces Sí, obviamente sí, sí. esto ha creado niveles de descontento masivos con muchos judíos que se les tildan que son tramposos y mentirosos y que se aprovechan de los que están abajo. Sí, pero Y es la paradoja de la bruja, pues. La gente cree que, por ejemplo, si jode a los judíos, va a joder a las personas que tienen todo ese poder, pero no es así, pues. O sea, si tú te pones a perseguir judíos y a matarlos, nunca vas a llegar a la cima, nunca vas a llegar con las verdaderas personas que estén causando ese daño. exacto, y es que, mira, el problema es que se habla tanto de que Bill Gates o de que este otro carajo, miren,
Las personas que tienen la mayor cantidad del mundo, de dinero en el mundo, ustedes no saben quiénes son. Ustedes no conocen sus nombres. No son Mark Zuckerberg, no era Steve Jobs, no es Bill Gates. Son personas cuyos nombres ustedes nunca han conocido. Que ellos simplemente están detrás del telón como los maestros titiriteros Así armando las es. movidas. Un ejemplo perfecto de esto es George Soros. George Soros, que se ha vuelto más famoso que muchos otros que están en esta liga de ingresos, de riqueza, que es algo que ustedes no pueden imaginar, debido a la cantidad de publicidad que le han dado la derecha, tratando de exponer todas las cosas que él ha hecho. Él ha fundado partidos como Black Lives Matter, él fue el que lo fundó con donaciones de cientos de millones de dólares. Él es alguien que ha pagado a protestantes para que vayan y causen líos y peleas dentro de las convocatorias de Trump durante las elecciones para tratar de hacer parecer que los seguidores de Trump eran todos los racistas que le caían a coñazos a todos. Él es una persona que hace eso no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo. Y se ha vuelto una especie de meme, que cualquier convocatoria hoy en día tiene dinero de George Soros de alguna forma metida. Y Sí. esa es la clase de personas a las que de verdad están manejando los asuntos y están llenándole los bolsillos a los políticos por detrás de las escenas. Ah, pero es mucho más fácil ir tras el negociante pequeño que no quiere hacerle una torta a una pareja gay porque son cristianos y caerles a verga y hacer que tengan que cerrar su tienda. Es mucho más fácil hacer eso. Sí, sí, sí. No, es lamentable. Y mira, un poquito fuera de tema, ¿no? Pero me parece curioso que, o sea, la mayoría de la gente se cree esto de que no hay diferencias en las razas, pero igualmente se promueve mucho que, por ejemplo, o sea, lo positivo, ¿no? Que los asiáticos son muy buenos en las matemáticas, que los judíos son muy buenos en los negocios y las diferencias en tamaño de los penes, ¿no? No, eso Exacto. sí, eso la gente sí, sí, los negros tienen un pene muy grande y que no sé qué, y se supone que no hay diferencias, o sea, que todos somos iguales y bla, bla, bla. Exacto. Cómo no va a haber Pero diferencias de inteligencia, por ejemplo, si o sea, ya de entrada los cráneos tienen diferente forma? Pero lo Y interesante de lo que acabas de mencionar es que mencionaste a los asiáticos, a los negros y a los judíos. No mencionaste a los blancos, a los europeos. ¿Por qué? Porque si tú dices algo bueno, algo positivo, que es nativo de una persona blanca, estás siendo un supremacista blanco. Pero decir algo bueno, que sea un estereotipo sobre una persona negra o asiática, eso está perfectamente no, bien. eso está perfecto. Y mira, yo supongo que ya habrás visto los artículos de Wikipedia. Tú vas y pones Claro. orgullo negro y fantástico, o sea, es un orgullo muy positivo, que no sé qué, que la gente que ama ser negro y que... Y lo mismo si buscas orgullo asiático, orgullo homosexual, orgullo... Y buscas orgullo blanco y, es el lema de los supremacistas blancos, racistas, neonazis y etcétera, etcétera. O sea, bien marcado el bias. O sea, tú no vas a la página de Orgullo Negro y no ves que escriben cosas como, es el lema de los supremacistas racistas de Black Lives Matter y... Exacto. no, o sea... Y mira, o sea, para cualquier persona que quiera ver racismo de verdad en el año 2017, métanse en el Black Twitter, en las cuentas de Black Twitter que promueven, por ejemplo, estos grupos de Black Lives Matter, y ellos suelen ser los que están en la cabeza de todos estos hashtags que salen en favor de ese movimiento, y vean las cosas que ellos publican. Y díganme ustedes si eso es o no es ser racista. Mira, ¿cuántas personas que son racistas negros han sido suspendidas de Twitter, por ejemplo? Mientras que cada día tenemos a personas prominentes de la derecha o personas prominentes que están criticando a estos temas tan importantes y tan delicados como el feminismo, el problema del Islam, el problema de la guerra entre razas que se está formando debido a las medidas que han aplicado los gobiernos izquierdistas en los últimos años. Bueno, ayer tuvimos a Sargon of Akkad, que fue suspendido de Twitter por hacerle una pregunta a una tipa que trabaja para la Unión Europea. Le hizo una pregunta y le dijo, ¿acaso la inmigración masiva de musulmanes en los últimos 2 años no ha incrementado exponencialmente las posibilidades de ataques terroristas? Y debido a eso le suspendieron la cuenta. Yo también estoy suspendido. ¿Por qué te suspendieron a ti? Mira, es un caso más bizarro porque no me dieron razones.
Sí, es que No me Twitter dieron nunca da razón, razones. básicamente. Te suspende y ya. Y eso es Me todo. suspendieron, les envié un correo y ya va para las 2 semanas y no recibo respuesta. Y mira, Y esa es una de las razones principales por las cuales yo estoy tan al tanto de las cosas que digo actualmente. Porque, mira, una cosa es decir algo para lograr algo. O sea, por ejemplo, si estás dando un discurso, si estás haciendo una charla que sabes que va a ser vista por una gran cantidad de personas, ok, puedes dar puntos de vista un poco más delicados, pero para lanzar un tweet que lo van a ver que si 5.000, 6.000 personas y eso es todo, y después que te suspendan la cuenta o poner una publicación en Facebook y que me bloqueen de Facebook, no le veo, no le veo la eficacia. Prefiero sí, sí, sí. mantenerme a pie y bueno, seguirle el juego y seguir usando la plataforma para lo que pueda. Pero de verdad es lamentable la forma en la que han estado manejando redes sociales como Twitter, las opiniones disidentes a lo que es políticamente correcto. Sí, esta cultura de corrección política es autoritarismo, básicamente. O sea, tú tienes que pensar lo que yo pienso, o si no, te suspendo, o te censuro, o te quito dinero, o te envío a la policía, o etcétera, etcétera. O sea, se está volviendo un fascismo, o sea, en cierta forma. Pero, Y ¿sabes quién es Richard Spencer? El carajo ese que supuestamente es un neonazi supremacista blanco, la reencarnación de Hitler. me hablas del reportero que atacaron, ¿no? Sí, No. no es un reportero, es un carajo básicamente que tiene unos movimientos ideológicos que efectivamente mira, son básicamente en favor a un etnoestado. Él ha dicho que no Sí. tiene nada que ver con neonazis, él ha dicho que no está de acuerdo con la esclavitud ni con que una raza domine a otra, pero obviamente se le tilda de toda esta cantidad de cosas porque es una persona que si bien dice cosas ciertas, también dice muchas cosas que bueno, ya Es están muy... controversial, Exacto, es ya están muy... separatista, ¿no? O sea, es Sí, separatista. pero lo interesante de él es que él es una personificación de muchas cosas que dijeron personas como Malcolm X y Muhammad Ali, que hoy en día son venerados, que hoy en día son héroes de la raza negra y son héroes de la sociedad americana. Pero él está diciendo eso y él es blanco y él es una persona terrible que merece ser golpeada en plena calle mientras está dando una entrevista. Sí, lo peor de todo es que si sale alguien y dice, oh, es que necesitamos un etnoestado porque no nos podemos llevar bien, y tú vienes y lo atacas, estás probando su punto. Exactamente. Estás probando su punto, Y así mira, ¿por qué que... nadie habla de los judíos en este tema? Los judíos tienen un etnoestado, tienen a Israel, que es un etnoestado, pero nadie habla de Y eso. o sea, y está totalmente libre de cualquier otro tipo de raza o etnia. O sea, las leyes Exactamente, de inmigración son peor que las de Rusia o Japón. O sea, exactamente. es simplemente imposible quedarse ahí. Y Y nadie dice nada, nadie... Y como te digo, o sea, no es como sonar, no es por sonar como polaco, pero a los judíos, o sea, a los judíos sí les promueven cosas positivas y los mismos judíos promueven esta propaganda de que todos iguales y que no sé qué. Y mira, yo creo que viene siendo hora de explicarme por qué considero que esto es un tema tan controversial, o sea, por qué la gente no lo quiere aceptar y por qué considero que esté mal que no se acepte el realismo racial. En primera, yo pienso que mucha gente tiene problemas emocionales con este tema porque las únicas personas de las que tienen conocimiento que apoyan este tipo de ideologías son los nazis. Por ello, ellos lo relacionan con nazismo, lo relacionan con algo malo. Y además de ello, por toda la propaganda que han estado poniendo los medios. Básicamente, como la Unión Europea es la policía del mundo, y pues como seguramente tú y yo ya sabemos, tienen ideales marxistas. Por ejemplo, eso de que todos somos totalmente iguales y que bla, 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 es un ideal del marxismo. Y es lo que se está promoviendo y por eso la gente lo tiene tan en la mente. O sea, no quieren ser llamados racistas, no quieren ser llamados, no quieren ser asociados con los nazis o con los fascistas o con
con los racistas de Francia del siglo pasado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué yo considero que esto está mal y por qué el tema de la raza, si bien no es algo así súper trascendental, es importante? Es porque si no se tiene en cuenta el realismo racial, entonces tú no puedes argumentar por qué el globalismo está mal. El globalismo es uno de los mayores cánceres de la sociedad moderna. Es algo que está matando a Europa. O sea, precisamente por eso también están promoviendo que no exista el realismo racial. Porque así tienen excusas para decir, no, todos somos iguales, todos nos podemos llevar bien. Pero es por eso que es importante tener en cuenta las diferencias raciales, porque hay que entender que hay personas que simplemente no somos compatibles. O sea, simple y sencillamente en grupos pequeños, en las escuelas, hay niños que no son compatibles con otros niños y deciden apartarse los unos de los otros. Y lo mismo pasa a grandes escalas, o sea, simplemente cosas como el Islam no son compatibles con la sociedad occidental. Son valores totalmente opuestos a los de la sociedad occidental. Pero el problema de decir eso es que siempre van a salir a defender su punto de vista diciendo que hay musulmanes que son personas sumamente buenas, que son trabajadoras y le aportan a la sociedad. Entonces, mira, en cuando esto va a lo que dijiste al inicio, de que las personas suelen creer que estamos hablando en totales, cuando estamos haciendo una generalización basada en estadísticas, basada en evidencia, como por ejemplo la evidencia de que el 67% de los musulmanes en Estados Unidos que viven en Estados Unidos están a favor de que la ley Sharia sea la ley del país, y que a nivel mundial es el 57-58% de los musulmanes a nivel mundial que está a favor de la ley Sharia, y entre 25 y 30% que está a favor de las acciones que están haciendo grupos como el Estado Islámico. Entonces, si nosotros no podemos hablar de ese porcentaje que representa cientos de millones de personas que hoy en día están teniendo libre acceso a países occidentales debido a las políticas izquierdistas que han aplicado personas como Angela Merkel, estamos ignorando lo que es efectivamente la amenaza existencial más grande que ha tenido el occidente y la cultura europea en su historia, diría yo, porque mira, Sí. en cuando vemos las dos grandes guerras, la primera y la segunda guerra mundial, la mayoría de los países eran países europeos. Entonces, aún después de terminada la guerra, Europa se pudo volver a parar y volver a ser Europa, porque estaban europeos dentro que habían peleado y habían terminado de pelear, habían derramado una cantidad desgraciada de sangre y millones de muertos, pero eran europeos y levantaron al continente y volvió a ser Europa con la cultura europea. Pero el problema es, y esto es algo que me parece trágico, hay un video que voy a poner en la descripción aquí, en donde se ve, o más bien lo voy a poner en la pantalla justo ahora, porque tengo capacidad de edición en este programa. Entonces, mira, hay un video que, bueno, lo estarán viendo ahorita. Aquí se ve cómo en distintas ciudades alrededor del mundo, en India, en África, en China, la mayoría de las personas que están caminando por cualquier calle son de esa raza. Son personas asiáticas, son personas africanas, son personas indias. Pero si tú vas a, por ejemplo, Londres, lo único que ves es personas de todas partes del mundo, menos de Inglaterra. Eso a mí me parece Sí. trágico. Eso a mí me parece algo que honestamente, cuando yo escucho a personas como la representante de Holanda de la Comisión Europea, que dice que Inglaterra será la población blanca será minoría en Inglaterra para el 2035, creo que es, y que eso es algo que se debe aplaudir. O sea, coño, No, están es vendiendo su horrible, cultura. es horrible porque y la gente cree que nosotros pensamos así porque, ay, a nosotros nos molesta ver negros y no, o sea, no tiene nada que ver. En realidad nosotros somos los verdaderos abogados de la diversidad. Porque esta gente dice que quiere promover la diversidad en el mundo y que no sé qué, pero lo que están haciendo es destruirla. Al final todos van a terminar siendo una sola raza, que es lo que realmente es lo que quieren lograr.
Y mira, si vamos más allá en el O término, sea, sí, o sea, básicamente, si nos metemos en el término conspirativo a lo Alex Jones, podrían decir que la razón por la que quieren lograr eso los sionistas es para que la única raza pura sea la judía y puedan volver a Israel y tener, sí. esa es una de las razones ahí conspirativas que dan muchas personas sobre eso. Y lo peor es que yo veo estas cosas tan, o sea, tan ridículas que están pasando, estas narrativas tan irracionales, y me lo creo. O sea, digo, oye, es descabellado, pero viendo todo esto es plausible. ¿Qué piensas tú de la culpa blanca? Eso que ha hecho que tantas personas que están en Ah, poder político cometan actos de lo que yo diría es traición a la patria, como Angela Merkel, pues. Como Exacto. Alemania, por ejemplo, que se están autodestruyendo y Como tengo que Francia, rechazarnos como a fondo. Suecia. Ay, no, me repugna ese término. Hay, o sea, es el tipo de cosas que me dan coraje, sinceramente. Em, Oye, ¿yo por qué debería de sentir culpa por ser blanco? O sea, en primera, ¿por qué debería de sentir culpa por algo que hayan hecho mis antepasados? O sea, y además eso aplica para todos. O sea, la gente de verdad cree que en la historia solo los blancos hicieron cosas malas. Y Tú además, eres o sea, ¿y por mexicano, qué no? ¿verdad? Sí, sí, Ok, soy mexicano y sientes que Estados Unidos es tierra mexicana? el sur. No, pero El sur nos lo robaron, pero en general piensas que Estados Unidos debería ser mexicano otra vez. no. No, eso ya pasó, eso ya nos quitaron las tierras del sur, pero ya pasó. Ya Y, perdimos. y Perdimos y aparte de eso, algo que la gente nunca menciona es que antes de que estuvieran los mexicanos, habían indígenas. Y antes de que estuvieran esos indígenas, habían otros indígenas. Y antes de ellos habían otros. O sea, no fue cuestión de que los americanos y los imperialistas españoles y británicos llegaron a distintas áreas y simplemente mataron al grupo que llevaba toda su historia siendo de esa área. sí, Han habido, por ejemplo, los indígenas en Estados Unidos eran bárbaros, cometían actos terribles, le cortaban la tapa de las cabezas a sus víctimas y las ponían en palos y las ponían alrededor de sus tribus para amenazar a otras personas que pudieran querer venir a invadir. Ellos cometían actos barbáricos. Ah, pero nunca se habla de esto. Eran Pocahontas todos. Y la forma en la que, mira, o sea, viendo esa película, la vi el año pasado con mi sobrinita. Y me di cuenta de la propaganda que es esa vaina, tratando de hacer parecer que los indios eran unas personas, los indígenas, perdón, los indios, santo, sí. sí, eran unas personas sumamente espirituales y que estaban en contacto con la tierra y que no No, que lastimaban a va. nadie y eran todos como Pocahontas y llegaron los malvados imperialistas a matarlos y asesinarlos brutalmente, lo cual es cierto, pero fue una guerra. Fueron dos partes. Sí, Ellos tenían mira, sus armas y los imperialistas tenían mejores armas. Entonces, o sea, sí, eso de quién es simple la y culpa. sencillamente, o sea, y aquí en México, pues eso de que culpa blanca, que todo eso, obviamente no está tan arraigado como en Europa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sí existe un racismo en un pequeño colectivo indígena, que por ejemplo vienen con nosotros los blancos, o sea, los que tenemos rasgos caucásicos, que tenemos mayoría española en nuestra familia, y nos dicen cosas como que no, que ustedes no son mexicanos porque son invasores y debería de darles vergüenza el haberse mezclado y que no sé qué, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Sí, los españoles vinieron, masacraron indígenas y que no sé qué, pero ¿sabes qué? Antes de eso, los indígenas estaban masacrando indígenas. O Exacto. sea, sí, sí, pues, o sea, lo que no me gusta es que a los blancos siempre se nos quiere culpabilizar por lo que todo el mundo hace. O sea, Exacto. no, simplemente no somos las únicas personas malvadas del mundo. ¿Y por qué no se habla de... o sea, y está mal tener orgullo también, o sea, está mal tener orgullo por la ascendencia, ¿no? O sea, ¿por qué no se nos reconoce, por ejemplo, también lo que hicieron, o sea, lo que hicieron los blancos bien en el pasado? Porque no se reconoce que
que los blancos son los predecesores de la lógica clásica, de la geometría, de la computación, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué no se reconoce eso, por ejemplo? ¿Por Y qué solo están hablando de conquistas, de esclavitud, etcétera? ¿Por qué no se está hablando de que eh, construimos gran parte de la civilización moderna? te voy a decir por qué, y es algo que tiene raíces en la psicología humana. La persona que está en la cima, la persona millonaria, la persona exitosa, no puede ser arrogante, porque si es arrogante, y por arrogancia me refiero a que no puede hablar de sus logros, porque si lo hace es una mala persona. Es una persona que le falta humildad, es una persona que se ganó lo que tiene no a base de mérito, sino por suerte o porque se lo dieron sus padres. Pero si estás debajo, si eres un pelabolas que no trabajas o que no haces nada, allí sí puedes decir, hey, mira, conseguí un trabajo en McDonald's. Ahí sí puedes decir eso y te montan una fiesta y te pican la torta por ello. Y eso se lleva a lo que acabas de decir. La razón por la que los blancos no pueden estar orgullosos de la historia, de lo que hemos hecho a lo largo de la historia, es porque siempre a lo largo de la historia hemos estado en la cima. O bueno, desde que dejamos de ser unos neandertales pintando, pintando dibujitos dentro de cavernas, Sí. desde la época colonial en adelante hemos sido siempre los pioneros, hemos sido siempre los que están llevando la frontera a nivel mundial. Entonces Innovando. obviamente, exacto, entonces obviamente si hablamos de ello es porque somos supremacistas. Sí, y queremos matar a todas las demás razas y queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira, yo pienso que para mí, y pienso que para ti también, obviamente, con tu origen español y que también eres mexicano, tenemos ciertas ventajas, porque yo he tenido muchas discusiones sobre Trump que han terminado en 30 segundos, porque yo les digo, soy latino, tengo una novia iraní, y estoy viviendo acá en Inglaterra legalmente con ciudadanía británica. Y ya con eso se termina el 80% de los argumentos que me iban a lanzar. Error 404. Exacto, exacto. Y es algo tan cómico porque cuando tú le dices algo como eso a una persona acá en Inglaterra que te está escuchando hablar, y bueno, yo sueno como una persona, por lo menos una persona nativa de un país de habla inglesa, entonces en cuando tú les dices que eres latino, eso arruina la mitad de esos argumentos de una vez, de un coñazo. Porque lo Sí, que te sí. iban a decir es que tú eres racista y que eres xenófobo y estás en contra de los latinos. Y Y después por el lado ni lo musulmán. hubieran sospechado porque Exacto, como y por tienes el la lado piel clara musulmán, y y por el lado musulmán, en cuando dicen que soy islamófobo y que odio a todos los musulmanes, digo que mi novia es iraní y toda su familia es musulmana. Entonces, ¿qué vas a decir? sí, 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 Es... sí. Y fíjate, de parte de México, a mí me da mucha vergüenza que gran parte de la población mexicana pues tiene la opinión que tiene de Donald Trump. En parte no los culpo, ¿no? Porque Donald Trump es muy bocón, o sea, tiene un tono muy fuerte y no es, digamos, alguien que sea prudente. Y sí, es algo que sí es muy discutible el por qué tenemos que pagar todo lo del muro nosotros, que en realidad debería ser el gobierno mexicano con lo que se roba, no tendría problema en lo absoluto. Pero sí, es muy penoso, pues, porque están hablando desde la ignorancia y además de que ellos sin darse cuenta están apoyando a Enrique Peña Nieto. O Exactamente. sea, aquí el consenso es que Enrique Peña Nieto es un corrupto, un mal presidente y la vasta mayoría, por ahí diré que el 79% de los mexicanos opinan que su presidencia es un asco y lo quieren fuera. Pero esta gente, al apoyar las políticas que están en contra de Donald Trump, están apoyando a Enrique Peña Nieto y no lo saben. Y me parece realmente penoso, pues, o sea, me doy cuenta. ¿Cómo es posible, gente, que se estén dejando manipular de esa forma? Ok, pero ¿vas a pagar por el muro o no? Mira, yo opino que en un mundo ideal, el gobierno de México lo pagaría con lo que se roba, porque sí le alcanza. O sea, ¿cuánto era que 26 billones creo que era lo que nos estaban pidiendo? Eso lo paga el gobierno mexicano con lo que se roba. O sea, realmente no es tanto. No es tanto dinero. Y aparte nos está ofreciendo seguridad nacional y etcétera, etcétera. Me parece
buen trato. Me parece un buen trato. Lo único que yo le discutiría a Donald Trump es que, oye, nosotros no tenemos toda la culpa. El gobierno de Obama también consintió eso y se Claro. estaba beneficiando de ese narcotráfico. O sea, si yo fuera el presidente de México, es lo que yo le diría a Donald Trump de por qué no es justo que México pague todo el muro. Es, Pero de ahí en fuera, sí hagan el muro. Me parece una idea beneficiosa para ambos países. Es interesante que Porque, menciones que no es mucho dinero, porque a muchas personas que no entienden, no tienen conocimiento ni entendimiento económico, ellos escuchan una cifra que está en los billones y obviamente ellos no pueden entender, ellos no pueden poner eso en un término general en cuanto a lo que se gasta en una cantidad de cosas que no le aportan nada a la sociedad en Estados Unidos anualmente. de lo que se tira, de lo que se tira la Exacto, basura. exacto. En cuando lo piensan de una forma meramente en números, comparado a, hey, yo gano $8 la hora. Entonces, Sí, a mí me das 26 billones y me solucionas la vida. exacto, exacto. Pero relativamente, hablando en términos de gobiernos, eso es muy poco. Es el presupuesto anual de la NASA. Eso es todo, es el presupuesto anual de la NASA, de un instituto de la NASA. Em, Aparte de eso, yo tuve la desafortunada ocasión de escuchar una conversación que tuvo Jaime Bailey con un carajo mexicano hace 2 días. Me lo pasaron por Facebook. Desearía que no lo hubiera visto. Porque ahorita me está picando la piel con las ganas de hacerle una respuesta. Pero sé que no va a llevar a nada porque la gente que escucha ese carajo ya está muy por debajo del pozo. Pero en esa conversación, que también lo voy a poner en la descripción para que puedan escuchar y mentarle la madre un buen rato, ellos dicen varias cosas, como por ejemplo, que actualmente la tasa de mexicanos que está entrando a Estados Unidos ha ido en baja, lo cual es cierto, tiene ciertos picos, pero en general ha estado en bajada en los últimos 2 años. Y dicen que sería nada más algo simbólico. Pero nada más por el valor simbólico, a mi parecer, lo vale. Lo vale 10 veces. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 8 años Estados Unidos se ha dejado prostituir. Estados Unidos se ha dejado ver como un país que no tiene control sobre sus fronteras, como un país que no tiene control sobre quién entra y qué hacen dentro del país. Entonces, si Sí. el único valor fuera un valor simbólico para restablecer el orden de una manera simbólica, como lo sería un muro, a mi parecer, eso tiene un valor enorme. Pero No, y no lo obviamente, entiende la gente, no exacto. entiende la gente de que, es que dice, por ejemplo, la gente, no, pero qué estupidez hacer un muro, porque pueden entrar por aire y por debajo de la tierra. Exacto. Oye, o sea, huevón, sabes que eso cuesta, ¿no? Exacto. Y es que ¿Sabes? O sea, eso cuesta mucho dinero nadie y está además de que diciendo. cuesta mucho dinero, además de que eso cuesta mucho dinero, son cosas que la guardia que va a estar en ese lugar se va a dar cuenta. Claro, y es que la gente piensa que va a ser un muro así como el muro que tienes enfrente de tu casa. Va a ser, va a ser un muro táctil, eso es lo que se ha dicho. Un muro táctil significa que se sabe cuando alguien está tocando el muro y en qué parte lo está tocando. Entonces no es cualquier verga, no es una cerca de alambre de púa, o sea, es una vaina bien hecha. La va a Y hacer. me da mucha risa, o sea, me da mucha risa porque la gente cree que, eso no va a detener el flujo de narcotráfico, simplemente van a tirar la bolsita de marihuana para el otro lado de la... O sea, ¿qué mentalidad tan reduccionista? ¿De verdad creen que va a ser así un muro chiquito o que va a ser Sí. solo eso? El muro sin seguridad, sin nada, o sea... Y es que mira, una de las cosas más desafortunadas de todo este tema del muro es que las personas dicen que Estados Unidos no puede ser tan estricto con sus reglas migratorias, pero ignoran que México tiene unas reglas que son 3 veces más estrictas que las reglas que quiere aplicar Trump. México Sí. casi no deja entrar a nadie. México deporta, pone a personas a hacer trabajo forzado, las mete en prisión. Ah, pero no hablan de eso, ¿verdad? Hablan de No, Estados no, no. Unidos.
Sí, hay cierta hipocresía y también por parte del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano también promueve esa mentalidad cuando ellos están de acuerdo con eso de que aquí la migración sea estricta. Y de hecho, pues yo también estoy de acuerdo. Qué bueno que así es las leyes de migración en México. Y la gente ignora eso, o sea, ignora que Latinoamérica ya está llena de muros de leyes de migración muy estrictas. Pero ojo, ¿no? Porque hay un video de VisualPolitik que habla de la migración mexicana y sí dice muchas mentiras. Que sí es estricta, pero no es más estricta que la de Japón. O sea, No, sí, o es sea, no, cierto no es que la más estricta del mundo, pero comparada a Estados Unidos es nada que sí, ver. es más estricta que la de Estados Unidos, pero tampoco es tan como dicen, porque por ejemplo, Es muchísimo di- más estricta que la de Estados Unidos, chamo. por Muchísimo ejemplo, más. dicen una mentira muy grande, mira. Dicen que aquí en México, y dale con lo de los blancos, dicen que las leyes migratorias te juzgan según posición socioeconómica, eso es cierto, y de preferencia que si eres blanco, eso no es cierto, de hecho es lo contrario. ¿Por qué es lo contrario? En primera, los europeos necesitan visa para entrar y los latinos no. Tienen otros requisitos los latinos, pero ellos no necesitan visa. ¿Por qué es así? Porque México tiene una historia de que llegaron europeos, o sea, se colaron a nuestro país y esos europeos gringos millonarios se aprovechaban de México. Nos querían quitar tierras. O sea, así es como nos quitaron Texas, así es como nos quitaron lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos. Y por esa historia es que México es más estricto, de hecho, con los blancos, o sea, con los europeos, que con los latinos. Y me pareció muy rastrero, pues, ese video, porque dijera, o sea, que quisiera meter su narrativa progresista, racista, así, ¿no? O sea, que quisiera meter racismo donde no lo hay, que quisiera meter supremacía blanca, cuando de hecho es lo contrario. En México se es más estricto con los europeos que con los latinos. Mira, mencionaste que estás a favor también de que México tenga leyes estrictas y esto para aclarar, yo también, yo estoy a favor de que cada país tenga su soberanía. Yo Sí, no estoy... ojalá y Londres, ojalá Inglaterra se pusiera las pilas. Exacto, porque mira, yo te voy a decir algo, como una persona que viaja bastante, no hay nada que me moleste más en cuando estoy viajando que pasar por seguridad y que no me revisen. Que, o sea, simplemente me dejen pasar. Eso me saca la piedra, como no te imaginas. Porque yo en cuando estoy viajando siempre me he visto como un indigente porque quiero estar cómodo y tengo barba y tengo media pinta de como el que hizo la explosión ¿cómo es que se llama el carajo ese? Los hermanos Cernía, que una vez así, los que hicieron la explosión en la maratón en Estados Unidos. Entonces me molesta que no se tome ni siquiera un momento para asegurarse de que no soy un terrorista, de que no soy un asesino, porque no hay nada más ladilla que ver Ujú. cómo se trata la seguridad en el aeropuerto de Londres. Es una vaina que honestamente tú pensarías que estás y esto es una referencia para los venezolanos, que estás en el aeropuerto de Maiquetía. Porque te dejan pasar, pero coño, o sea, ni te miran, marico, ni te miran. Y yo digo, ¿cómo es posible que estamos en una de las ciudades más importantes de Europa? Una de las ciudades que más ha tenido intentos por parte de grupos terroristas de cometer actos terroristas en la ciudad y que gracias a la inteligencia que tiene este país han logrado evitarlos. Pero ¿cómo es posible que no haya seguridad en esa vaina? O sea, yo he ido a otros países, como por ejemplo en Italia. Y marico, en Italia te revisan como 10 personas antes de que puedas salir del aeropuerto. Pero en Londres no. Eso es una vaina que me saca la piedra. Entonces sí, yo pienso que todos los países deben ser estrictos con sus fronteras y deben defender su vaina. Sí, sí. Como dice Donald Trump, un país sin fronteras no es un país. Exacto. Y mira, fíjate, a mí me está doliendo mucho lo que está pasando con Europa porque yo me identifico con Europa. A mí me gusta mucho Europa, yo por la animación, el cine, la música, etcétera. Yo he conocido en parte a Europa y luego empecé a estudiar su historia cuando era joven, bueno, más joven. Y, y me duele mucho, o sea, siempre me ha gustado mucho la cultura europea, siempre
me ha parecido que Inglaterra es genial, que Alemania es genial, que toda su cultura, su identidad, etcétera, y ver que eso se está perdiendo. Como alguien que no nació en Europa, pero que admira a Europa, me duele mucho. Me duele mucho porque sí, es fantástica pues la cultura europea y la están destruyendo, la están destruyendo. Eso es algo que nunca he podido entender. O sea, lo puedo entender de una forma racional, pero de una forma lógica, pero no racional. Porque hay tantas personas que dicen lo opuesto a lo que acabas de decir. Dicen que si tú Lo no sé. vives, que si tú no vives en un país, ¿por qué te importa? O sea, la cantidad de personas que me dijeron, pero tú ni siquiera puedes votar por Trump porque le estás haciendo propaganda. Yo dije, porque me importa lo que pasa en Estados Unidos, que es el epicentro del Claro, mundo. es el centro del mundo, son mis vecinos, Exacto, son las personas que me han traído beneficio económico y tecnológico. Que exacto. sí tienen sus cosas que obviamente les puedes criticar, que les puedes resentir, pero ve a tu alrededor, tú tienes tecnología gringa, tú tienes programas gringos que te gustan, tú tienes personas de Estados Unidos que a ti te gustan y decir, no, es que me importa una mierda de Estados Unidos. No es cierto, o sea, hay que ser honestos con uno mismo. Claro que me interesa lo que le ocurre a Estados Unidos. Y, y sí, o sea, en cierta forma, pues yo siendo de España, ¿cómo me vas a decir que no me debe de importar Europa? Exacto. Y, o O sea, sea, yo no me puedo entenderlo quizás de las personas que son indígenas, que viven en zonas rurales. O sea, totalmente válido que les importe una mierda Europa. Pero, oye, yo no me siento tan identificado, pues, con la cultura indígena. Yo no he vivido en no he vivido en zonas, pues, con mayoría indígena, ni con gente indígena, ni hablo lengua indígena, y todo o sea, todo el beneficio que he tenido en mi vida, toda la tecnología, lo que he aprendido, de dónde he aprendido, ha sido de los europeos. O sea, es totalmente lógico y entendible porque yo pienso lo que pienso. y mira, algo que es interesante es que hay una gran diferencia entre tener una razón por la cual estar orgulloso y tener algo a lo cual defender y no tenerlo pero seguir actuando de esta forma, porque hay una diferencia entre patriotismo y nacionalismo que es bastante importante. Ah, sí. Esto se puede ver evidenciado en países como Venezuela, países como México, en donde gran parte de la población, capaz me puedas decir que estoy equivocado, pero por lo que he visto, gran parte de la población de ambos países, y suele ser cierto en muchos de los países latinos, tienen una idea de que su país es lo mejor y que su gente es lo mejor y que son lo mejor del mundo, pero ignoran todos los problemas que tienen. Y los problemas que tienen en gran parte son causados por acciones de propios nativos de esos países. Tanto en Venezuela como en México, con las decisiones tan lamentables que han hecho en términos políticos en los últimos años. En Venezuela, bueno, también, y con la actitud social que existe en Venezuela, que no hay respeto a los valores ni a las morales, y tratar, tratar de promover valores y morales en Venezuela hoy en día es visto como tirártela del intelectual y el mejor. O sea, es como que la gente no entiende que estos son problemas que los afectan a ellos. Porque ellos están en el país y están lidiando con otras personas que están comportándose como si estuvieran en el infierno mismo. Sí. Entonces hay que hacer esa distinción porque por un lado, si tú tienes algo de lo cual estar orgulloso y tienes algo que quieres defender, pues tienes que hacerlo. Pero si tienes una casa rota, tienes que empezar a ver cómo arreglarla antes de decir que tengo una casa más bonita a la cuadra. Sí, es que por ejemplo, en el caso de los venezolanos, y yo he conocido venezolanos que son muy patriotas o nacionalistas, si prefieres llamarlo así. O sea, son gente que aman mucho su nación, pero están conscientes de los errores de Venezuela, están conscientes de su situación actual y les duele. Y en cierta forma yo admiro eso, que no porque el país esté mal significa que van a dejar de amar a su gente, a su nación, etcétera, ¿no? Porque aquí en México, de hecho, hay un fenómeno llamado malinchismo, que es lo contrario, o sea, porque como hay situación precaria en México, ellos le pierden totalmente
el cariño al país, o sea, le desprecian. Y yo he visto que en Venezuela se llega a dar lo contrario, o sea, que están de la mierda básicamente, y aún así le tienen amor a la patria. Ahora, eso es muy diferente a estar de la mierda, aparentar que no lo estás y tener, o sea, defender irracionalmente a tu nación. O sea, por ejemplo, yo he visto, a mí me llegó, por ejemplo, una vez un español que, o sea, yo puse un tweet totalmente inocente diciendo que me gustaba Corea del Sur. O sea, que me parecía una nación muy interesante, que se ha mantenido muy bien y que me parece interesante cómo han llegado a ese estatus de líderes en tecnología, ¿no? Y llegó este tipo español a decirme de que, jaja, Corea del Sur es una mierda, España es mejor y que no sé qué, o sea, así de la nada. Y luego se le sumaron sus amiguitos y se le sumaron sus amiguitos y era un montón de españoles diciéndome que España era mejor que Corea del Sur en todo, lo cual es totalmente no cierto, o sea, no sé a qué grado te puedes tú cegar, autoconvencer de una mentira tan grande, o sea, el tipo me estaba diciendo que España tenía mejor poder militar que Corea del Sur. ¿Quién se va a creer eso? Pero mira, pienso que tienes que hacer una distinción, porque creo que a mi parecer dijiste algo que no necesariamente es positivo. El amor a la patria debería ser, a mi parecer, amor al país, a la tierra, no a las personas. Porque si tú me preguntas hoy por hoy si yo amo a los venezolanos, te respondería que no. Jamás en la vida lo he hecho. ¿Por qué? Porque en ningún momento de mi vida yo he experimentado que los venezolanos sean personas que merezcan ser tratadas en general, o sea, generalizando como una sociedad, de una forma orgullosa, de una forma amorosa, porque lo que yo he visto desde que tengo memoria es que los venezolanos son personas viciosas, son personas que tienen una gran cantidad de vicios, una gran cantidad, estoy hablando de vicios en términos de cosas negativas que hacen, Sí. cosas negativas con las que se les inculca desde su niñez, como por ejemplo en Venezuela, y pienso que en México también, en esto es parecido. Hay un orgullo en ser el más vivo, le dicen ser el más vivo, y esto quiere Sí. decir que tú encuentres una forma de joder a otra persona o de hacer algo que te beneficie a ti sin importar si estás jodiendo a otra persona, con tal de salir tú ganando. Y Sí. eso es un orgullo. Y si no te aprovechas de ello, eres un pendejo, eres un gafo, pues. Esto es algo bastante general en Venezuela y te ha llevado efectivamente a la falta de valores y respeto a las leyes que existe hoy en día en el país. Hoy en día en el país nadie respeta las leyes, se pasan el culo por las leyes venezolanas debido en parte a eso y en otra parte a que no las aplican. El 99% de impunidad en asesinatos, así que bueno. Y tienes razón, es exactamente lo mismo en México. Está muy impregnado en la cultura eso de que ser tranza, ser vivo, ser tramposo es lo máximo, es genial. Hacer algo ilícito y que no te cachen, ¿no? Y qué inteligente es ese tipo, está haciendo pendejas a las autoridades y así, ¿no? O sea, y tienen orgullo por eso. ¿Tú piensas que va a haber una revolución por manos de facciones de ultraderecha en Europa? Porque lo que se ha visto a lo largo de los últimos 2 años es que las acciones de estos grupos comunistas, como la Antifa, por ejemplo, que en todos los países occidentales actualmente tienen presencia y suelen ser los que empiezan las peleas, suelen ser los que salen buscando callar y censurar y amenazar a voces disidentes. Bueno, efectivamente fue un miembro de este grupo el que golpeó a Richard Spencer, eh, y les prendieron fuego a una limusina en Washington, que resultó ser una limusina de un musulmán que tenía una compañía de alquiler de limusinas y le terminó costando más de $70,000 en gastos, lo cual es deplorable. Ellos pensaban que era una limusina de Donald Trump o del hijo de Donald Trump, una vaina así. Pero estos grupos, como la Antifa, que han estado presentes en Europa desde hace un buen rato, han creado
que la reacción por parte de la derecha sea irse al lado más extremo. Y estamos viendo que en muchos países europeos hay grandes grupos que de verdad son neonazis, de verdad son... En Grecia. En Grecia. Exactamente. Eh, y pues lo que yo pienso es que por más que se les siga demonizando a este sector, por más que se les siga diciendo que ellos no tienen derecho, que van a perder sus países, que van a perder el poder, pienso que ellos a lo único que están buscando llevar es a una guerra no solo racial, sino una guerra ideológica. Fíjate, es lo que, como te dije ahorita, les están dando la razón, que es lo peor de todo. O sea, si están surgiendo grupos fascistas, es que es curioso, o sea, la cultura políticamente correcta, progresista, globalista, etcétera, revivió el fascismo, algo que ya estaba bien muerto. Lo revivió y lo peor de todo es que les están dando la razón y los están haciendo ver más racionales. O sea, ¿a qué grado hemos llegado en que los fascistas tienen más razón que los liberales? Es impensable, es ¿cómo llegamos a esto? Y es que mira, primero, una aclaratoria. En cuando dices liberal, ¿te refieres al significado real o al significado que se le está dando hoy en día? Al de izquierda, ¿no? Ok, Al popular que se le ok, está ok, dando ahorita. ok. Porque el liberalismo, sí es cierto, no tiene nada que ver con derecha o izquierda. Sí. Bueno, Es toda una filosofía. sí, el liberalismo es algo sumamente complicado que cada persona lo interpreta de la forma que le plazca, pero que tiene varias bases que se podrían decir son más de centro izquierda que cualquier otra cosa. Pero a mi parecer hoy en día se le ha demonizado por completo. Lo que significa ser liberal es el equivalente a ser un guerrero Un de idiota. justicia social y sí, un Bernie Sanders, un fanático de Bernie Sanders. Em, pero pienso que efectivamente es esa validez que llevó a Trump al poder, esa validez que llevó a Brexit, es eso mismo lo que pienso que va a llevar a que Le Pen gane en Francia. Pienso que eso va a pasar. Y es justamente eso, porque, o sea, ya es tan descarada la vaina, ya son tan descaradas las mentiras, los intentos de desprestigio por parte de todas las personas que tienen opiniones diversas, las mentiras de los medios que Donald Trump ha sabido de una forma majestuosa dar a conocer al mundo. Esto ha llevado a que sectores, como tú dijiste, coño, marico, o sea, la que había estado muerta durante décadas. Y hoy en día ya tiene una presencia que está empezando a crecer otra vez en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los benditos días de la semana, durante la campaña presidencial, escuchábamos que si la esto, que si la dijo esto sobre Trump, que si de la apoya a Y Trump. no era cierto, no era cierto, pero Exacto. los revivieron. O Exactamente. sea, Es como Beetlejuice, o sea, lo dices 3 veces y así aparece ahí al lado tuyo. sí, sí. Y, y fíjate, yo no sé qué va a pasar con Suecia, están súper jodidísimos, quizás sea irreversible, pero creo que países como Francia o Inglaterra tienen salvación, están en vías de salvarse, porque con esto de que llegó Trump al poder, es más importante y más trascendental de lo que la gente cree. Trump es algo así como un milagro de la política, es uno de los pocos políticos que dice que va a hacer algo y lo hace. Y además, que está dando en el clavo con todos los problemas mundiales actuales, que sí son verdaderos problemas. Y fíjate que de esta alianza que va a hacer con Putin, de que piensan acabar con el terrorismo islámico Lo cual y... obviamente nunca va a pasar. Tampoco vamos a pintarnos palomitas en la cabeza. Sí, yo por lo menos espero o sea, obviamente no van a solucionar lo de Medio Oriente, pero por lo menos espero que ISIS desaparezca. Sí, pero mira, cuando hablamos del el terrorismo islámico ha estado desde que existe el Islam y va a estar hasta que el Islam deje de existir, lo cual probablemente no ocurra durante esta humanidad debido a que hay demasiados y debido a que tienen tasas de natalidad que están por encima de casi todos los demás grupos. Eh,
Entonces, lo único que podemos hacer es contener nuestras fronteras y evitar que esos problemas vengan a nosotros. Y también tenemos que dejar de meternos en problemas que no nos incumben. Tenemos que dejar de lanzar bombas sobre territorios que no tienen nada que ver con nosotros. Tenemos que dejar de armar vergueros en donde no necesitan haberlos con involucramiento del nuestro, como por ejemplo Irak, Afganistán, Libia, Lo de todo. Siria. Bueno, exacto. Eso fue el resultado de lo que pasó en cuando mataron a Hussein. Él ¿Mm? desestabilizó toda la región y eso fue lo que llevó a que la crisis de refugiados en Siria ocurriera hoy en día. O sea, es algo que ¿por qué? Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué teníamos nosotros que estar haciendo lanzando bombas en Irak? Es una vaina que no se Sí. entiende. Por un lado le estamos dando dinero y estamos dando entrenamiento al ejército iraquí Era y lo que estaba equipamiento y todo. haciendo el Partido Demócrata. Estaba, ¿cómo decirte? Estaba atacando a esos lugares y los estaba financiando también. O sea, Exacto. estaban haciendo un negociazo, estaban Y haciendo un es negociazo que porque... mira, o sea, lo más patético de todo fue hace 2 años en cuando aparecieron esas fotos de el cerro de equipamiento y las Toyotas pick-up que tenía el Estado Islámico, y después la gente estaba diciendo, pero ya va, ¿de dónde salieron todas esas Toyotas todas iguales, todas del mismo año? Y después se dieron cuenta de que todo ese equipamiento y esos carros eran el equipamiento de los carros que le habían dado el ejército americano, el gobierno americano al ejército iraquí, que después los iraquíes, a lo que llegó el Estado Islámico, como eran unos cagados, como eran unos pendejos, se dejaron joder y dijeron, bueno, mira, ni siquiera vamos a tratar de luchar, simplemente tomen todo y déjennos allí quietos. Y salieron los videos de los soldados iraquíes entregando sus armas y saliendo en la fila de la vergüenza. Eso es lo que pasa cuando Estados Unidos se involucra en problemas que no tienen nada que ver con ellos. Sí, sí, y fíjate, Trump está diciendo, ya basta de intervencionismo, y la gente lo critica por eso. Ay, su Es lo madre, que marico. vienen haciendo décadas y que deberían de dejar de hacer, y lo critican. Y, y sí, o sea, el punto al que quería llegar es que la izquierda va a caer en Europa, definitivamente, con Trump y la alianza que va a tener con Rusia. Más gente se va a unir, mejor dicho, más gente se va a animar a salirse de la Unión Europea, Sí, porque como pasó con el Brexit, lo porque el único que hace Brexit ya falta, bueno, va a ocurrir y... ahora con Brexit estamos viendo lo que ocurre en cuando tenemos un sistema, entre comillas, democrático, de separación de poderes, entre comillas, que lleva a que se pueda intentar callar la voz de más de 17 millones de personas que votaron por Brexit en el voto más grande de la historia del Reino Unido. Ahorita le quitaron el poder de aplicar el artículo 50 a Theresa May, entonces van a tener que ir a apelarlo, a llevarlo a voto a los miembros del Parlamento, y lo más probable es que voten en contra. Eso es lo que yo pienso, porque la mayoría de los MPs de acá de Reino Unido estaban en contra de Brexit. No va a Pero pasar, no va a pasar. O sea, quieren hacer otra votación de nuevo, quieren retenerlo lo más posible, pero la realidad es que hubo democracia, se cumplió, basta. ¿Y Va sabes a lo que va a ocurrir. pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Y esto lo puedo decir desde ya para hacer Nostradamus si ocurre. Si los miembros del Parlamento votan en contra de aplicar el artículo 50, va a haber una revolución en Inglaterra. Eso ténganlo por seguro, porque los británicos están hartos de que los políticos no escuchen su decisión, su voz. Están hartos. Hemos tenido años de políticos que han hecho lo contrario a la opinión pública. Hoy en día tenemos una oposición que está por el piso, tanto de un lado como del otro. Tenemos al líder del movimiento Labour, que es el socialista Jeremy Corbyn, que ya es una persona que ha perdido toda credibilidad, pero sigue siendo el líder del movimiento. Y por el otro lado tenemos distintas facciones que están totalmente rotas, similar a lo que vemos por ejemplo en Venezuela con la Mesa de la Unidad, que es todos menos unido. Y tenemos a personajes como Nigel Farage, que deberían ser el que esté buscando una posición de primer ministro, pero está desinteresado del tema. Entonces tenemos algo bastante particular aquí, y va a ser bastante interesante ver lo que va a pasar en los próximos meses. Mira, ya para ir terminando esta charla, eh, quiero preguntarte un par de cosas. Primero, ¿planeas hacer contenido hablando sobre estos movimientos feministas que están
están tomando tanto poder? Todavía no lo sé. O sea, es que con todo esto de que estoy muy ocupado y tal, mi canal de política es algo secundario, por así decirlo. O sea, subo algo cada que puedo, o cada que algo me hace encabronar, agarro el Word y empiezo a redactar algo. Pero sí quiero hablar de muchos temas, o sea, sí quisiera hablar de muchos temas, del globalismo, de todo esto, de las fronteras abiertas o cerradas, de la Unión Ahora, una Europea, pregunta, una pregunta. ¿Te arriesgarías a perder? Y obviamente no estoy diciendo que lo hagas, pero quiero saber. ¿Te arriesgarías a perder seguidores en base a las cosas que piensas? Los seguidores que tienes en el canal principal, que tienes como 40.000 suscriptores. no me conoces. Yo siempre digo lo que pienso, o sea, no me importa. Ok. Y se lo he dicho a mis suscriptores, o sea, si a alguien no le gusta, ahí está la puerta abierta. A mí no me... O sea, claro, ¿no? A mí me gusta ganar dinero de internet y qué chévere que me dé, como decirte, Google, pero no voy a sacrificar mi integridad, o sea, sí, pues ¿cómo decirlo? Sí, pues mi viabilidad para hablar de temas. Sí, en mi canal de animación ha pasado, ¿no? No de forma tan extrema, porque los temas políticos son mucho más polémicos, pero o sea, si hay una película universalmente alabada por todo el mundo y a mí me parece un asco, lo digo, no me interesa, o sea, incluso tengo videos en donde la mayoría de pulgares son negativos. Sí, Y sí, no, yo también tengo uno que otro así. nunca me ha interesado, o sea, por el contrario, hasta me burlo. Y la Me razón por molesto. la razón por la que lo menciono es porque las personas que escuchan tanto tu contenido como el mío, y esto lo he dicho ya en el pasado, pero siempre es bueno aclararlo, tienen que entender que si tú estás de acuerdo con el 100% de lo que dice cualquier persona, estás careciendo de inteligencia, de sinceridad, de emprendimiento intelectual. Tú nunca Yo le deberías digo, estar de acuerdo con todo lo que diga nadie, jamás. Y al mismo tiempo deberías estar dispuesto a aceptar que si una persona está en lo correcto más veces que no, entonces esa persona tiene valor. Y esa persona, no porque esté en contra de algo que quizás a ti te parezca importante, significa que deberías simplemente dejar de escucharla. Hay muchas personas que estuvieron totalmente a favor de Hillary Clinton durante la campaña. Uno de ellos es un carajo llamado Atheism is Unstoppable, que hace como 10 videos al día el carajo. Son bastante buenos en realidad. Pero el carajo era el fan número uno de Hillary Clinton. Y yo igual seguí viendo sus videos porque me parece que en lo demás está correcto la mayoría de las veces. sí. Entonces decido aceptar que hay opiniones diversas. Con tal de que no sea con algo, uno de mis temas principales, puedo aceptar la diversidad de opiniones. Ujú. Sí, lo importante es saber por qué concuerdas con una persona, más que el hecho de que Exacto, concuerdas con la persona. exacto. Y fíjate, yo ya he tenido así roces con muchísimos canales de YouTube. Uno de los más característicos, más famosos que la gente recuerda, es un grupo progresista que habla de entretenimiento, o sea, habla de cine, habla de música, habla de cosas así, pero es muy progresista. Son de los que piensan que no hay suficiente representación femenina y que Donald Trump es el diablo y que etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí, yo siempre disfruto burlarme de ellos, no es secreto para nadie. Pero sí, o sea, ya la gente, o sea, mucha gente ya me tacha de neonazi, de fascista, de varias cosas, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo para mí. De hecho, gente viene insultándome en internet desde hace muchísimos años. Ya no es sorpresa en lo absoluto, ni siquiera para mis seguidores es sorpresa, ya lo vienen venir. Y Disfrutan ese tipo exacto, de exacto. reacciones. Mira, yo pienso que una de las cosas más efectivas que se puede hacer para lidiar con estos haters de internet es tomarlo con comedia, con humor. Por eso es que me gusta hacer estos video respuestas a personas que en términos reales son totalmente irrelevantes, pero es simplemente para dejar en claro la clase de personas que existen allá afuera, la clase de personas que están en contra de las cosas que dicen personas como tú o como yo.
Ahora, esto es algo que quiero saber. ¿Tú planeas quedarte a vivir en México o tienes algún deseo de mudarte a otro país en el futuro? Mira, diste en el blanco porque esa es una cuestión que ha estado en mi cabeza en estos últimos días. Lo que pasa es que yo este febrero, yo soy residente de Sonora, del norte de México, y estos días en febrero voy a viajar al Distrito Federal, voy a reunirme con amigos de internet, vamos a formar una vivienda y vamos a hacer proyectos juntos. Mi objetivo de siempre ha sido hacer animación latina. Y, ese sigue siendo mi objetivo, ¿no? Pero sí he considerado muy seriamente irme a vivir a otro país, porque la verdad sea dicha, estoy harto de la mentalidad del tercer mundo. Estoy harto de la situación en que vivimos y México cada vez va peor en economía y cada vez se está volviendo insoportable, pues, hasta cierto punto. O sea, yo recuerdo las navidades en que, pues, como en Estados Unidos, comparábamos un montón de regalos y de comida y que no sé qué, y hoy por hoy la economía está tan mal que todo el dinero se nos va en la comida. Y sí, o sea, se está volviendo insostenible. O sea, yo de por sí lo que voy a hacer de hacer animación es algo muy costoso, algo muy arriesgado, algo de lo que no hay industria aquí. O sea, y aún así me estoy arriesgando y las cosas van para peor. No se ve bien el panorama. E igualmente como el entretenimiento y el arte ya está reinando en el internet, no en las cadenas televisivas. Igual es algo que puedo hacer en otros países. No necesito estar en México, por ejemplo. Así que sí, lo he considerado muy fuertemente. Estoy como que un 90% de que me voy a ir a futuro. Y si llega a ganar Manuel López Obrador la presidencia, definitivamente, adiós. O sea, emergencia. Consigue todo el dinero que puedas y lárgate del país. Porque, sin ofender, pero no quiero vivir en Venezuela 2.0. Si llega a Sí, pasar sí, eso. exacto. Dudo que gane, pero sí, sería... Sí. Sería Bueno, la desgracia. sí. Mira, la verdad es que yo a cualquier persona que me pregunte si en países europeos hay oportunidades y hay esto y hay lo otro, siempre les respondo de la misma forma. Si tú vienes de un país latino, no pienso que haya, quizás exceptuando uno que otro, coño, quizás la República Checa, quizás un lugar como... Honestamente es lo único que se me ocurre. Inclusive Hungría, que tiene muy mala popularidad en términos de trabajo y economía, pero sigue siendo un lugar que cuando yo he ido me ha parecido excelente y hermoso. Eh, si vienes de un país latino, es otro mundo estar en un país del occidente, ya sea Estados Unidos o un país europeo. O sea, si bien yo me puedo quejar todo el día de las cosas que han pasado, pero lo hago porque ya tengo un tiempo viviendo aquí y he visto la diferencia, inclusive en los 6 años que yo tengo viviendo aquí, he visto la diferencia en el demográfico, he visto la diferencia en la forma en la que se comportan muchas personas en la ciudad en donde vivo, comparadas a personas nativas de acá. Obviamente no estoy diciendo que sean negras o que sean musulmanas o que sean blancas, simplemente personas que no son de Inglaterra, inclusive, mira, los de Romania, los rumanos, esos son una de las peores pestes que existe acá en Inglaterra. Y sí, marico, déjenme comentarios que digan que yo tengo un primo que es de allá y es súper buena gente. Ok. No estoy diciendo que todos, pero la mayoría, coño de su madre, son una peste. Son los primeros en meterse a estafar, en meterse a hacer marañas, en meterse a hacer vainas ilegales, en meterse a pedir plata en la calle. Es una desgracia, honestamente. Y obviamente como tienen paso libre, pues pueden hacer lo que les plazca. Y obvio que te importa porque tú vienes de la desgracia por oportunidades y tener una calidad de vida superior y quieres, o sea, estás viendo que hay gente que quieren que ese país se convierta en lo que tú huiste, Exactamente, y esto es lo que algo tú que escapaste. esto es algo que he dicho muchas veces, porque cuando tú tienes una perspectiva como la que tienes tú, como la que tengo yo, de haber vivido bajo la misma ideología que quiere aplicar gran parte del público, Sí, especial el sí, sí. joven, hoy en día, tú tienes la experiencia de haber vivido bajo esa ideología.
Tú no puedes querer eso para un país que te está ofreciendo tantas oportunidades como me ofrece a mí Inglaterra. Es como tratar de evitar un desastre. Y por eso es que yo puedo quejarme todo el día sobre las cosas que pasan en Europa, pero la realidad es que cualquier persona de cualquier país latino que venga a un país europeo va a ver una diferencia como que se fuera a otro mundo. Y Sí, y esta gente tolerante son muy rápidos en sacar conclusiones. Por ejemplo, como yo apoyo el capitalismo, como yo apoyo a Donald Trump, etcétera, y, y de paso, como tengo la piel blanca, me vienen y me dicen, es que tú eres un riquillo, tú eres una persona que claro. siempre la ha tenido fácil. Huevón, yo tengo 2 pares de zapatos gastados, tengo mal pintado mi cuarto, o sea, ¿qué te pasa? Y lo peor de todo es en cuanto empiezas a tener más cosas y empiezas a tener éxito en lo que hagas, ya sea en animación o cualquier otra cosa, vas a ver que las personas te van a criticar es por eso. O sea, nunca vas a Es poder hablar de ello. porque eres tramposo, porque eres esto, Porque te lo porque dieron la tus gente... padres, porque te lo eh, ganaste en una lotería. sí, Entonces, sí, y siempre que la gente me critica, o sea, especialmente gente socialista o progresista o lo que sea, yo les digo, sí, yo no soy la persona más exitosa del mundo y lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Yo me estoy fundando solo. O sea, yo no le estoy pidiendo ayuda al gobierno para lo que yo quiero hacer. Yo estoy ahorrando mi dinero, yo estoy juntando gente por mis méritos, yo estoy tomando un riesgo y no le estoy pidiendo absolutamente nada de ayuda al gobierno. y No, eso es algo honorable que muy pocos hacen. Porque acá en Inglaterra, yo, por ejemplo, en cuando llegué, podía haber aplicado a beneficios que me hubieran dado como 80 90 libras la semana, que son como 120 $130. Entonces es dinero decente por no hacer un coño, simplemente por y, ir y decir que quieres beneficios y te y los se dan. siente bien, y se siente bien, y luego... Pero Pero caes lo en la que... mediocridad, caes en la Exactamente, mediocridad porque, oye, exactamente, si me están dando este dinero, ¿para qué trabajo? exactamente, ¿Verdad? Y no, no es el punto, pues. Uno quiere ser emprendedor, uno quiere hacer cosas, no quiere ser un parásito. Yo tengo exacto. ese tipo de personalidad, pues a mí no me gusta ser inerte, no me gusta estar tranquilo, quieto, sin hacer nada. Y, y sí, o sea, no quiero, por ejemplo, que el gobierno me ayude, porque aparte de que me promueve la mediocridad, también me llena de deudas, termino cediéndole todos mis derechos al gobierno pues yo soy alguien de derecha, pues capitalista, yo no creo en esas cosas. Yo creo que la gente debe de ser independiente monetariamente, pues, lo más Exacto. posible. Y a mi parecer, una de las razones principales por las que yo nunca acepté ni busqué ningún tipo de beneficio acá en Inglaterra es porque es por una razón totalmente banal y egotista, pero es lo que es la realidad. Es porque a mí me da una satisfacción tremenda decir que yo llegué a Inglaterra a los 17 años con $20 en el bolsillo y en lugar de aplicar a beneficios y recibir dinero gratis, salí e hice mi propio dinero y pagué mis viajes para ir a competir y pagué mis viajes para ir a viajar y pagué todos mis gastos con mi propio dinero hecho por mí. Sí, Eso es sí, algo que sí, me sí. llena de satisfacción. Muy Y increíble. hoy en día, ¿sabes? Lo que es cómico de todo esto, que cuando yo empecé con la empresa que tengo actualmente, hace casi 2 años, me encantaba trabajar, estar ocupado, salir a reuniones y, coño, tengo una reunión con este y voy a tratar de conseguir este cliente y tengo que llamar al otro. Eso me Es lo encantaba. máximo, es lo Exacto. máximo. O sea, Y, te estresas porque no sabes qué hacer con tus planes, no sabes cómo manejar todas esas exactamente. cosas, pero te llena de satisfacción también, o sea, Exactamente, y especialmente si estás haciendo algo como lo que quieres hacer tú, que es por tu cuenta, que es emprendimiento, coño, Samo, la satisfacción personal que sientes es tremenda. No hay nada mejor que saber al final del día que sí. has trabajado duro, que te ganaste Sí, tus sí, vainas. sí, sí. Mira, fíjate, yo emprendí un primer viaje al Distrito Federal y fallé, tuve que devolverme porque se me estaba acabando el dinero y la estaba pasando mal. Pero fíjate, yo llegué y tuve que dormir en la calle. Tuve que dormir en la calle porque no tuve de otra y yo estaba ahí o sea, con lo peligrosa que es la ciudad del Distrito Federal, con lo que te asaltan y yo estaba yo ahí en el pasto abrazando mi maleta y fíjate, cualquiera pensaría que me la pasé horrible, pero me sentía tan feliz de que
O sea, yo pensaba, fantástico, no están mis padres, estoy yo solo, independiente por mi cuenta, y me sentía muy feliz, Exactamente. muy feliz, y ya, pues me retiré y ahora estoy haciendo otra movida, ahora estoy haciendo planes con amigos, porque nuestros objetivos, nuestros sueños, etcétera, van por lo mismo, van así, se complementan, por así decirlo. Y lo cierto es que cuando se trata de animación o de muchas otras, incluso en la política también, no puedes hacer estas cosas solo. Necesitas formar equipos, necesitas... Sí, pues son trabajos que no se hacen en solitario, definitivamente. Claro. Y, Y y por eso empecé a formar ese plan, o sea, por eso yo me hago de círculos. Yo digo, yo no necesito apelar a la mayoría, yo necesito apelar a un grupo selecto de gente inteligente. sí, Esa es tienes mi razón. mentalidad. A mí lo que sí me cuesta es trabajar con otras personas. O sea, yo saqué de mi papá una forma de ver el trabajo en la que me gusta ser yo el que estoy haciendo todo. Mira, para darte un ejemplo, hoy en día puedo hacer mucho más trabajo en términos de llenar pedidos de clientes que lo que estaba haciendo el primer año que estuve trabajando por mi cuenta y después de unos 6 7 meses empleé a mi primer empleado y estaba simplemente con uno, pues hoy en día que tengo 20 y pico, puedo hacer obviamente mucho más trabajo, pero no siento la misma satisfacción que sentía al inicio porque la mayoría del trabajo no lo estoy haciendo yo. O sea, yo consigo el cliente y después le paso el trabajo a mi diseñador o a mi desarrollador y ellos lo hacen. Entonces yo siento, ¿verdad? Que yo no estoy produciendo. Yo soy alguien que bueno, me imagino que contigo la animación es exactamente igual. Si yo no estoy produciendo algo, si yo no estoy creando algo, siento que no estoy aportando nada al mundo, y siento que no estoy haciendo nada con mi vida. O sea, me siento Sí, deprimido si no creo algo. Soy una persona que le sí, yo gusta igual. producir cosas. Em, Igual, aunque sí tengo facilidad para trabajar en equipo. No, eso sí nunca lo he tenido. Siempre he tenido la mentalidad, tanto por ser un introvertido la mayor parte de mi vida, que siempre era el que se sentaba solo en los recreos y el que, el que practicaba deportes individualistas, como lo fue el freestyle. Siempre tuve esa forma de ser y la llevé también al trabajo, lo cual obviamente tiene sus beneficios y sus detrimentos. Los beneficios son que no tienes que pagarle a otra persona y puedes hacer el trabajo tú. Los detrimentos son que no tienes la ayuda que representa trabajar en grupo. Eh, pero sí, mira, Eh, sí. pienso que a final de cuentas, la forma en la que yo veo el trabajo es que si estás por fuera de profesiones como la medicina o ley o, sabes, algo así que necesites un título universitario y necesites trabajar para otra persona en la mayoría de las instancias, yo pienso que el emprendimiento personal es lo mejor que puedes hacer. Porque la cantidad de dinero que existe en el mundo, que está esperando a que tú vayas y la obtengas, es infinita. La cantidad de personas que quieren trabajar contigo, pero simplemente necesitan que tú vayas y los convenzas, es infinita. Entonces no hay razón para no hacer trabajos como los que estamos haciendo nosotros de forma emprendedora, de forma iniciándolas por nuestra cuenta en lugar de ir y trabajar para una compañía. Sí, y eso por eso es maravilloso el internet, o sea, tú puedes, en el mismo internet encuentras el tipo de gente que tú estás buscando. Exacto. O sea, Mira, bueno, me agradó bastante la conversación. Eres alguien bastante interesante. igual, La realidad es que te juzgué reaccionariamente en cuando vi tu. Esto es algo que ya creo que ya sabrás si has visto cualquiera de mis videos. Me molesta el anonimato. Me molesta en sí, lo particular para noté. las me molesta en particular para las personas que hablan de temas serios. Así que en tu caso no sería tanto, al menos de que empieces a hacer una cuerda de videos Sí, políticos. lo que pasa es que, como yo te dije, lo mío es la animación. Sí, claro. Nunca vi necesidad, porque, o sea, un tipo haciendo reseñas de Sí, animación, ¿qué importa si es anónimo o no es exacto, anónimo? exacto. Por Pero ese, sí, pero te doy la razón, te doy la razón. Alguien que habla de política y esas cosas no debería de ser anónimo. No es que sea un crimen, no es que sea algo malo, pero lo ideal es que no lo fuera. sí, Y sí pienso dejar el anonimato eventualmente, porque
bueno, como te dije, yo me estoy muriendo de hambre, así que no tengo una buena cámara, no tengo una buena cámara, pero la pienso conseguir. Y sí, o sea, con todo el riesgo de toda la gente que me detesta y me odia, no me importa, Sí, sinceramente. mira, al final del día, a mi parecer, si estás haciendo algo como lo que haces tú, no tengo problema con eso. Es más que nada con las personas que hacen videos de política. Eso es lo que pensé que tú eras, debido a los comentarios que dejaste y las respuestas que obtuviste. Fue que indagué un poco más y no entendía los títulos, así que pensaba que estabas hablando de temas controversiales o políticos. Me enteré fue justo hoy que haces videos de animación más que nada. Em, pero sí, te juzgué de esa forma al inicio porque pensé, bueno, este es otro carajo más que hace videos anónimos, que hace videos de política. Y ok, en realidad, después de tener la charla, eres bastante interesante y me parece que ser un seguidor de Trump en México es algo que requiere de cierto grado de integridad y de madurez que respeto bastante. Y mira, en el futuro podemos hacer una charla. Quiero hacer una charla en grupo, es algo que no he hecho Sí. todavía. Una charla con que si tres, cuatro personas, creo que Es sería difícil, ¿eh? interesante. Es difícil, por Bueno, experiencia. eso sí no sabría, pero me parece que podría ser interesante. Sí, Em, fíjate, oye, mira, no sé si esté muy fuera de tema, pero yo estoy en un foro en estos momentos eh, que, que se entra a través de un software que es una especie de, pues sí, de foro y de tweet de Skype al mismo tiempo. O sea, lo puedo usar de Skype y de foro a la vez. Es un foro así particular, o sea, que se necesita invitación para entrar. Y hablamos de, o sea, es como ¿cómo decirlo? Un board, así como tipo 4chan o así, ¿no? O sea, pero en forma de chat. Y se hablan de diferentes temas, o sea, que cine, que cocina, que política, etcétera, etcétera, o sea, para todos, o sea, de todo un poco. Y ahí solemos formar muchas veces pláticas grupales, y de ahí puedes conocer a mucha gente que es latina y que apoya a Donald Trump, porque tenemos nuestras discrepancias, pero más o menos todos vamos por una línea parecida. Y por si, no sé, quieres una invitación claro, y quieres claro. llegar ahí y de vez en cuando entrar a las conversaciones de política, son muy interesantes. Ves que nomás se ponen a joder y a Claro, cantar o algo así. claro, suena bien. Bueno, espero que les haya gustado, mi gente. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, perezoso Doom. Y hasta la próxima, mi gente. Nos vemos. Paz.